Los próximos días vamos a tratar de Espíritu Santo. Una vera Padre do Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven dulce huésped amada. Siente divino puso nada en el hombre, nada que sea puro y recto. Endereza el corazón torcido, fortaleza el vacilar. Y danos, Señor, tus 7 sagrados signos, especialmente el don del entendimiento, para profundizar cada vez más en tu palabra, y el don de la piedad, para reconocernos como hijos de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu sobre la tierra, fundarás todas las fuerzas. Oremos. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, cuando oraban unánimemente con la Virgen Santísima en el cenáculo de Jerusalén. Te pedimos que nos envíes ese mismo Espíritu, que es luz, fuerza y amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Yo no soy digno de entrar en su hogar, ni mucho menos de llegarte a amar. Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero. Mi cetro un burdo madero y mi trono un butacón. ¿Qué riquezas he de darle? ¿Bajo qué techo aguardarle? Cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse. Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero ¿cómo he de decir en el mismo Dios vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero. Me he escogido aunque soy solo un simple carpintero. No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero. Me he escogido aunque soy un simple carpintero. San José, esposo de María, ruega por nosotros, Ave María Purísima. sin pecado concebida. Ok. Bueno, pues los que no estén enterados, estamos haciendo la consagración a San José. Por casi tiene épocas de lugar, pues, fíjate. En ese libro de Padre Calloway, él está pasando por las letanías de San José. Y es importante, en primer lugar, recordar qué significa consagrarse. Consagración significa pertenencia. San Juan Pablo II decía que cuando una persona ama, pertenece. Y pertenencia es un sentido de identificación. O sea, me identifico con esa persona. Y claro, no puedes identificarte con una persona si no lo conoces. Entonces, por eso es importante hacer bien esas meditaciones y la preparación para la consagración a San José, no solamente para saber cosas, sino sobre todo es para conocer al Padre de Jesús. Como dice también San Juan Pablo II en su encíclica sobre San José, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, decía que aunque San José no era padre biológico de Jesús, es padre verdadero. Entonces, luego ya el Papa explica en otras obras qué significa eso. Entonces, cuando uno se consagra, San José o la Virgen o Corazón de Jesús,
es un acto de pertenencia. Pero uno no puede pertenecer a alguien si no lo conoces. Hay que conocerlo. Tenerlo siempre en tu corazón. Imitar sus virtudes. Por eso también en las letanías de San José pues salen ciertas virtudes. La humildad, la justicia. Hoy toca hablar del casto guardián de la Virgen, entonces hablaremos de la castidad. De tal manera que cuando uno va imitando sus virtudes, su corazón se transforma para que sea semejante al corazón. ¿Sí? Ah. Entonces, el corazón se transforma, se asemeja. Si veis, por ejemplo, en el matrimonio también tiene un sentido de pertenencia. Es un amor exclusivo, un amor conyugal. Y con el tiempo, si el matrimonio se vive bien, lo que sucede es que el marido empieza a asimilar las virtudes de la mujer, su esposa, y la esposa va asimilando las virtudes de su esposo. De tal manera que la mujer va creciendo y haciendo más firme, más fuerte, el hombre se hace más tierno, de tal manera que los dos comparten las virtudes, ¿no?, de la ternura y la firmeza, y confían en Dios. Entonces, muy bien. La virtud de la castidad, que estamos hablando del casto guardián de la Virgen Santísima, que es una de las tenías de San José. La castidad. Para apoyarme, para ver la castidad, hay San Juan Pablo II, antes de ser papa, para que sepáis, y yo soy Padre Joseph, no sé si me conocéis, dos me conocen, no tres, ¿no? Pero soy siervo del hogar de la madre, estamos en San Dionisio y estoy estudiando San Juan Pablo II, por lo cual le voy a citar mucho, que es lo que más he leído. Entonces San Juan Pablo II, antes de ser papa, incluso antes de ser obispo de Cracovia, pues era sacerdote capellán de las universidades, no, era un profesor de la universidad y hacía apostolado con los universitarios. Y escribía varios artículos. Entonces, en uno de sus artículos, uno de sus primeros artículos, 1952 más o menos, escribió sobre el instinto, amor y matrimonio. En ese artículo habla sobre la virtud de la pureza, que es la castidad. ¿En qué consiste, qué es la pureza? Y él decía en el año 52, de que la pureza tiene dos elementos. Un elemento negativo, como es un negarse, decir que no, pero también él dice en ese artículo de que es un segundo elemento que poco se habla, pero que es necesario para poder vivir bien la virtud de la pureza. Es el elemento positivo. Entonces, luego hablaremos qué significa ese elemento positivo. En primer lugar, el tema de la sexualidad es un bien. Vimos de ahí. La sexualidad es un bien. ¿Por qué? Porque entra dentro del plan de Dios. El Señor nos ha creado con el cuerpo que tenemos, con la biología que tenemos, con la fisiología que tenemos. Por lo cual el Señor no se equivocó al crear nuestros cuerpos. Pero la sexualidad, como cualquier otra cosa, tiene su meta, tiene su función. De tal manera que si utilizo mal esa función, pues hago daño a mí mismo. Y si lo utilizo bien, pues entonces doy gloria a Dios. Es como un cuchillo. Cuchillo lo puedes utilizar para bien o para mal. Para bien, cuando quieres cocinar, cuando quieres, pues, cortar o abrir algo. Y para mal, pues, cuando quieres matar a alguien. Pero depende de cómo lo utilizas, depende en cuáles son tus intenciones y el acto, pues entonces es una cosa buena o cosa mala. Pero la sexualidad tiene su fija. ¿Entendéis? Y también dentro de nuestra naturaleza hay una cosa que se llama instinto, que nosotros no tenemos. O sea, nacemos con el instinto, que el instinto natural es propagación, o sea, transmitir la vida. El Señor decía en el libro de Génesis, crecer y multiplicar. Por lo cual, la forma de multiplicar es poner el acto sexual, el acto conyugal. Entonces, hay un instinto en nosotros de transmitir la vida. Y transmitir la vida. Eso es una cosa buena. Claro, porque si no transmitimos la vida, pues no hay una segunda generación, pero todo se acaba aquí. Todo se acaba aquí.
Sin embargo, hay un segundo elemento que puede influenciar el instinto, que se llama el deseo sexual. Estamos hablando de instinto sexual y luego el deseo sexual. Eso todo lo dice San Juan Pablo II en ese artículo. Instinto, amor y matrimonio. Pues el deseo sexual no mira tanto a la meta final, ¿no?, de transmitir la vida, sino que el deseo busca cumplir o satisfacer un deseo, una pasión. Y entonces el deseo puede torcer. De que en vez de querer la transmisión de la vida, uno al final, en vez de querer eso, pues quiere el placer sexual. Un placer momentáneo que no satisface el corazón. Y entra como uno en la lucha. El deseo es como el mal amigo del instinto. Y el deseo va como hablando al instinto. Y el instinto va dejándose llevar y al final el deseo se hace incontrolable. Luego tienes problemas de la sexualidad. Que uno quiere parar, pero no puede. Quiere dejarlo, pero no puede del todo. Y entonces ahí es donde entra la parte positiva de la virtud de la castidad, de la pureza. Porque la pureza es lo que ordena el deseo. La pureza es lo que hace que el deseo coincida con el instinto. Y que el deseo quiera transmitir la vida y que no solamente se acabe con un placer momentáneo. Y no es fácil. Todos sabemos, vivimos en una sociedad como es que es hipersexualizado. O sea, miras donde miras, pues ves un montón de cosas que puede tentarte a la impureza. Pero hay una lucha. Decía San Juan Pablo II que cuando hablamos de la pureza, hay una intuición de purificación. La pureza se relaciona con la purificación. Y purificación significa que hay algo bueno en eso. Coges agua, por ejemplo, pues he venido de Ecuador, yo soy de las Filipinas, pero he venido de Ecuador, y en Ecuador cuando vienes de Europa o de Estados Unidos, lo que te dicen siempre es que no bebas el agua del grifo, porque el agua en Ecuador pues no es bueno del todo. De hecho, en una de nuestras casas hicieron el estudio del agua y se dieron cuenta que ese agua tenía trazos fecales de estos hermanos. No bebas ese agua porque los tubos se mezclaron, no sé qué, no sé cuánto tal. Entonces, pero si uno quiere beber el agua, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué haces? Cuando vas a Ecuador, vas a Colombia o vas a las Filipinas y quieres beber el agua del grifo, ¿qué tienes que hacer? Calentarla, hervirla. Eso es. Lo hierves 20 minutos, media hora, hasta que al final el agua se queda purificada. O sea, no significa que el agua desaparece del todo, sino que lo malo desaparece y lo bueno se mantiene. Entonces la pureza, la purificación, no es una negación de la sexualidad, no es no tener o odiar la sexualidad, sino que la pureza, la castidad es poner la sexualidad en su sitio, en su lugar. Ordenar el deseo de tal manera que el deseo llegue a la transmisión de la vida. ¿Sí? ¿Vale? Eso es la virtud de la castidad. Entonces, hay una parte positiva de la castidad, que es ordenar el deseo, y eso es la parte que es difícil. Pues difícil. Que implica penitencia, que implica confesarse mucho, que implica también dejar ciertos costumbres. Por ejemplo, pues el teléfono en la cama es como la tempestad perfecta. Es una mala combinación. Porque el ocio, encima, con los medios que tienes en el teléfono, pues te puede conducir muchas veces a la impureza. El ser ocioso en general, no tiene nada que hacer, también es una fórmula para la impureza. Un ejemplo concreto es el rey David. El rey David, él tenía que haber estado en guerra. No estaba en guerra, sino que estaba en Jerusalén, y se levantó por la tarde, como dice la Sagrada Escritura, se levantó a mediodía y vio por la terraza a Betsabé bañándose y se enamoró de ella, la llamó
engendraron un hijo. Ella estaba ya casada con Urias. Entonces, ¿por qué cometió el adulterio? ¿Por qué cometió el acto de impureza? Porque el rey David estaba siendo ocioso. Entonces, y ese ocio es, como dice en la moral, el ocio es la puerta a la lujuria. Si uno quiere evitar la impureza, tiene que eliminar el ocio. No quererte. Para que uno no sea ocioso, necesita una vida ordenada. Y no haya tiempo muerto. No hay tiempo muerto. Muchas veces nosotros nos estresamos y estamos como muy liados en mil cosas, pero siempre encontramos un momento para no hacer nada. Estás con 1000 cosas, pero no sé cómo, pero dices, aquí puedo hacer absolutamente nada. Pues mal asunto, mal asunto. Porque mientras tú estás haciendo nada, Satanás está haciendo un montón de cosas. Un montón de cosas. De repente viene un mensaje, de repente viene un pensamiento, de repente viene, pues, lo que sé, una memoria, un recuerdo. Porque uno está siendo ocioso. Vida ordenada permite que no haya ocio en tu vida. Y eliminar el ocio de tu vida permite que evitas la impureza. Pero por otra parte, contar siempre con la gracia de Dios. Porque también lo decía Santo Tomás de Aquino, aunque nosotros ejerciésemos las virtudes humanas hasta la perfección, espero que lo hago todo perfecto. Si no tengo la caridad, no me sirve para nada. Por eso decía San Pablo, si no tengo amor, si no tengo caridad, nada soy. Nada soy. O también con el joven rico. Padre, bueno, ¿qué tengo que hacer? Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le enumera todos los mandamientos. Y luego decía ese joven, dice, eso lo he hecho ya desde pequeño. Vale, muy bien, te falta una cosa. Te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y luego sigo. Y ese se fue triste porque tenía muchas cosas. Pero es que cumplía los mandamientos. ¿Cómo es posible que él no podía seguir al Señor? Porque cumplió los mandamientos en la caridad. Le faltaba el amor de Dios. Le faltaba el amor hacia el Señor. Entonces, la virtud de la castidad tiene una parte que es ascética, ¿sí? Que significa de penitencia, que tienes que ordenar la vida, tienes que hacer sacrificios, tienes que dejar muchas cosas. Pero por otra parte, la parte positiva es enamorarse de Jesús. Amar al Señor, vivir la caridad por medio de los sacramentos, por medio de las visitas al Santísimo, el rezo del rosario, el estar a solas con el Señor, el estar a solas con Dios. Fijaos que en el matrimonio, todas las vocaciones, la vida religiosa, la vida sacerdotal y el matrimonio, crecen cuando están a solas. Cuando están a solas. En el matrimonio, cuando los esposos están juntos, el hombre y la mujer, y están a solas, esa relación crece porque dedican tiempo juntos. Si el sacerdote deja su vida de oración, se quema con la cantidad de cosas que tenemos que hacer entre la administración, entre pues la administración de la parroquia, hablar con la gente, solucionar problemas, hablar con no sé qué, dar una charla, otra charla, la catequesis, no sé cuántos tal. Si el sacerdote deja la vida de oración, se quema. Y yo me acuerdo de un hombre, pobre sacerdote, cada vez que me acuerdo de él, rezo por él. Bueno, os invito a que recéis por él también. El padre Roberto Aguirre, un sacerdote de Ecuador, que estaba precisamente en esa situación. O sea, tuvo una parroquia muy complicada en Ecuador. Y luego, por otra parte, también tenía 3 colegios, era capellán de 3 colegios, director espiritual de mucha gente. Y siempre hacer. En un momento decía, estoy cansado, que quiero un poco de descanso. Se fue a su tierra natal para descansar un mes y hasta el día de hoy no ha vuelto. Fuimos a buscarlo, a hablar con él. Oye, ¿qué pasa? ¿Quieres descansar? Pues ya pasaste un mes. Y no, es que ya no quiero más, es que yo no quiero más. ¿Y por qué? O sea, tu vida de oración, ¿qué pasó con tu oración? Mi oración, hombre, o sea, yo venía por la noche,
después de haber ido a los 3 colegios, confesaron a la gente, juraron la misa, dirección espiritual, visitaron a los enfermos, tal, solucionar problemas de la parroquia, administración, tal, expuse al Santísimo 15 minutos y me quejaba a Jesús. Pero eso no es oración. Eso no es oración. Es desahogarse, pero no dejar que Él te console el corazón. Entonces, pues pido que recéis por Él. Porque es un sacerdote que era bueno, pero al dejarse quemar por las actividades, se quedó sin nada. En la vida religiosa lo mismo. En cuanto un religioso deja de vivir su vida de oración, en cuanto convierte su oración en rutinaria, y en vez de estar a solas con él solo, decía la hermana Claire, pues está pasando el tiempo en la capilla, calentando un banco. En vez de estar calentando el corazón, se calienta el banco. Pues también es muy fácil que uno pierda su vocación. Pero la parte positiva de la castidad es ese ordenar el deseo para que el deseo coincida con la transmisión de la vida. Y eso consiste, ordenar el deseo consiste en que uno se enamore de Jesús, se enamore de Dios. San José estaba enamorado de su hijo. ¿Cómo se sabe? Pues en la misma Sagrada Escritura dedicaron mucho tiempo juntos. Y hay evidencia de que dedicaron mucho tiempo juntos. Por ejemplo, que cuando estaba Jesús en Nazaret, dijeron, este no es el hijo del carpintero. ¿No conocemos a su madre y a sus hermanos? El hijo del carpintero, o sea, relacionaban a Jesús con el papá. Significa que se veían juntos siempre. Se veían juntos siempre. Porque Jesús estaba aprendiendo de San José. Aprendía de él. Entonces, ese tiempo dedicado es señal de un amor. De un amor. En cuanto uno deja de dedicar tiempo con una persona o con Dios, el amor también se va desapareciendo. Entonces, cuando el amor de Dios se va debilitando, entonces otros amores se van intentando conquistar el corazón. El San Agustín decía, el orden de amores es la virtud. Por lo cual mis amores tienen que estar en orden. El amor a Dios, en primer lugar, el supremo, y luego viene pues el amor a la familia, luego ya pues vienen los otros amores, la amistad y tal. El matrimonio, los hijos, y luego vienen los demás. Pero primero Dios, primero Dios. Dice San Juan Pablo II que la pureza, en cuanto a virtud, tiene un poder de bien. Que significa que lo que conduce a la pureza es conseguir un bien. Es conseguir un bien. Y el bien que quiere conseguir es el amor. ¿Vale? Uno ejerce la virtud de la castidad, la virtud de la pureza, no para mostrar que su valía, su yo puedo, que yo puedo, que yo puedo, sino que uno ejerce esa virtud porque está enamorado. Está enamorado. ¿De quién? Pues primero de Dios, como he dicho antes, y segundo, si estás casado, de tu esposa o de tu esposo. Si tú amas a tu cónyuge, tienes que vivir la pureza. Tienes que vivir la pureza. Por eso Jesús te pide que basta que un hombre mire con ojos lujuriosos a otra mujer y habrá cometido adulterio. Es que no, ni siquiera la ha tocado, ni siquiera ha hablado con ella, solamente la miró. Solamente la miró. Bien, pero tu corazón fue detrás de ella. Y ahí detrás de esa mujer ya traicionaste a tu esposo. O tu esposo. Depende de quién eres, porque también las mujeres tampoco son santas, de momento. Ojalá, ojalá. Pero en cuanto el corazón va detrás, ya comete adulterio. Y entonces uno lucha por sus amores. Una lucha por sus amores. También San Juan Pablo II decía que nuestras decisiones determinan nuestros amores o manifiestan nuestros amores. Tú tienes la oportunidad, estás en casa y no hay nada que hacer, pero las cosas ya están hechas. Tienes la oportunidad, o bien te quedas en tu habitación viendo teléfono, o bien
vas a ir a donde tu esposa o tu esposo en la cocina, o bien vas a estar con tus hijos ayudándoles con las tareas, o si ellos están libres, sales al campo con ellos o vas a jugar con ellos en el parque. Tienes cuatro opciones. La decisión que tomas manifiesta el amor que tienes tú con eso. Si eliges quedarte en tu habitación para ver tonterías de YouTube, entonces estás demostrando que no amas ni a tu esposa ni a tus hijos. Porque pudiendo estar con tu familia, dedicas a hacer otra cosa. O como una mujer que un día tenía dificultades en casa y no quería estar en casa. Entonces, ¿qué hacía? Sacaba horas extras en el trabajo. Tanto que el conserje la tenía que echar del edificio porque el conserje quería ir a casa. Y ella quería horas extras. Dijo, no. Yo tengo que ir a mi casa con mi mujer y tú tienes que ir con tu esposo. No, es que quiero media hora más, una hora más. Y el problema es que ella no quería ir a su hogar. No quería ir a su hogar. Y entonces, las decisiones que tomamos manifiestan los amores que hay en nuestro corazón. Por otra parte, en este libro de padre Og Calloway, habla del autodominio y la autodonación. Ahora pasamos de la castidad, una parte, y la castidad tiene como meta el amor ordenado, hacer que el deseo se coincide con el instinto que transmite la vida. Pero por otra parte, ¿cómo puedo hacer que ese deseo se llegue al instinto o se coincide con el instinto? Pues el autodominio, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ponerte en último lugar. No preguntes a ti mismo qué es lo que yo quiero hacer, sino que más bien preguntar qué es lo que necesita a la persona que me ama. ¿Qué es lo que necesita la esposa o el esposo? ¿Qué es lo que necesitan mis hijos en este momento? Por otra parte, el autodominio es la ascesis, o sea, la penitencia. Y ese autodominio es lo que nos ayuda a donarnos. Autodominio conduce a la autodonación. No puedes dar, como dice, parece que es Aristóteles. Cuando digo Aristóteles suena inteligente, pero es sentido común. No puedes dar lo que me tienes. Entonces, si tú no dominas a ti mismo, si no sabes dominar tus pasiones, dominar tus gustos, pues entonces tampoco te puedes entregarte a ti mismo. También decía San Juan de la Cruz que el que camina por sus gustos camina en tinieblas. Siempre va de un lado por otro, buscando satisfacer pasiones y deseos inmediatos, pero nunca llega a su meta última, que es ser feliz. Ahora, esa donación es la esencia del amor. Si yo quiero amar y amar de verdad, tengo que saber donarme, entregarme. Y la entrega no se hace medios. No se hace medios. Mirar a San José. O sea, cómo se entregó San José en la Sagrada Familia. Cómo se entregó. O sea, de una forma inmediata. O sea, es precioso la manera que San José responde a las llamadas de Dios a lo largo de su vida. En primer lugar, San José, cuando se encuentra con la Virgen Santísima embarazada, no sabe qué hacer con ella y decide, pues, repudiarla en secreto. ¿Eso qué significa? Que él hace un nivel de repudio, o sea, se separa de ella, pero no lo hace público. De esta manera que él cumple con la ley, porque él pensaba que la Virgen fue infiel. Y entonces, pero no cabía en su cabeza de que la Virgen podría ser infiel porque conoce a la Virgen, por eso la escogió y sabe que es muy buena, que no es capaz de cometer eso, pero está el hecho de que está embarazada y que él sabe que él no es el papá. Entonces, ¿qué hace? Pues para poder salvarla a ella, lo que él decidió era repudiarla en secreto, que significa que él se separa de ella, pero a los ojos públicos, al ojo público, parece que él la abandonó. Entonces él se queda, digamos, con el marrón. Y ella se salva. Y en esa angustia
de no saber si debería hacerlo, si es lo que Dios quiere, tal, el Señor le da un sueño y el ángel le dice, no temas en acoger a María tu esposa, porque el hijo que van a nacer proviene del Altísimo. Y cuando se despierta del sueño, inmediatamente hace lo que el ángel le dijo, lo acoge, la acoge. No dice, no, déjame pensarlo, a ver si, ven, es hijo del Altísimo, pero no es mi hijo biológico, déjame estudiar el tema, a ver si... En cuanto sabe qué es lo que Dios quiere, enseguida lo hace. Eso es lo que significa donación. Tú tienes la claridad de la voluntad de Dios, bien, hazlo, hazlo. ¿Es lo que Dios te pide en ese momento? Hazlo. En el matrimonio, ¿qué es lo que te pide Dios? Que seas fiel, que seas fiel. En la vida, pues, cuando estás decidiendo tu vocación y quieres ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que debes hacer, pues estate cerca al Señor. Mantene tu vida de oración. No te desordenes con 1000 cosas que quieres hacer o tienes que hacer, sino que estar dispuesto a sacrificar lo que haga falta para mantener tu vida de oración. Y así, estando cerca al Señor, descubres tu vocación. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si nunca te acercas? Entonces, lo mismo también después, cuando el Señor ya nace, están ellos en Belén y el ángel otra vez habla a San José. Dice, José, tome al hijo y a su madre y vete a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Esa misma noche se levanta y se va. Se levanta y se va. Y que no es al lado, o sea, de Belén hasta Egipto, son 40 días por lo menos caminar. Atravesaron el desierto y el mar Rojo. Pero en cuanto sabía que es lo que Dios quería, inmediatamente lo hizo. No decía, era complicado, es que hay muchos obstáculos, es que hay que ver, vamos a ver si lo arreglamos de una manera, a ver si lo podemos calcular mejor. No. El Señor lo pide, enseguida lo hace. Eso es lo que significa donación. Eso es lo que significa donación. Mi esposa me necesita, vale, deja de pensar 1000 veces. Me necesita y ya está. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Saber. Basta con saber que ella te necesita. Basta con saber que ellos, tus hijos, te necesitan. La donación es lo que más necesita la persona. San Juan Pablo II, que es muy filósofo, en un artículo que se llama La familia como comunión de personas, dice que por ser persona, nosotros que somos personas, lo que más necesitamos, nuestra meta última es la comunión. Significa que quiero estar con alguien. Quiero estar con alguien. ¿Habéis visto la película El náufrago? ¿Verdad? Tú no. ¿Has visto el náufrago? Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero la película El náufrago, que es Tom Hanks, que está ahí, es la película que es, él es tío o sea, que está volando un avioneta, luego una tempestad, metía, y luego él cae en una isla, y él se queda solo, una isla. Y entonces y él intenta escapar de la isla, pero hay un momento cuando Tom Hanks se encuentra con un balón de vóley que pone Wilson, y Tom Hanks le pone, pues, trozos de coco, y le dibuja una cara, y tal, y empieza a hablar con Wilson. Y entonces o sea, una persona que no sabe nada de psicología dice, se ha vuelto loco. Al contrario, nosotros como personas necesitamos tratar con otras personas. Si no se hubiera hablado con Wilson, hubiera vuelto loco de verdad. Porque no tiene capacidad de si no puede relacionarse con alguien, se vuelve loco. Se vuelve loco. Por eso también muchas veces en los jóvenes, por ejemplo, incluso también con mayores, problemas psicológicos suceden porque no pueden o encuentran la incapacidad de transmitir lo que llevan por dentro. Un dolor, una tragedia en su propia familia, y no pueden ponerlo en palabra, o no tienen confianza en su propia familia. ¿Cómo voy a decir eso a mi papá o a mi mamá? Es que eso es lo que voy a decir, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, ¿qué sucede? Se encierran en sí mismos
y intentan solucionarlo ellos solos. Y es eso lo que genera un problema en su psicología. Por eso la persona, la naturaleza de persona, significa que es alguien que necesita abrirse. Abrirse. Encerrarse es suicidio. Es suicidio. Y por eso el mayor acto que una persona puede hacer es la donación. ¿Por qué? Porque no te abres un poquito o 50%. La donación es abrirte 100%. Abrirte totalmente. Y San José es el ejemplo perfecto de eso. Se abrió totalmente a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiera, lo que pida, lo hizo inmediatamente, en ese instante, en ese momento. Se abrió totalmente a la Virgen Santísima, sabiendo que él era indigno de estar, de ser esposo de la Inmaculada. O sea, ¿quién es el necio que puede decir que soy digno de ser esposo de la Inmaculada? Pues ninguno, ninguno. Pero él, sabiendo que era la voluntad de Dios, lo hizo. Era custodio de la Sagrada Familia. Y es siempre cuando pienso en San José, pienso mucho en su humildad. En su humildad. Porque cuando él está, él es San José, obviamente. Pero su esposa es la Inmaculada Concepción, que nació sin pecado original. O sea, que no tiene ninguna mancha de pecado. Su hijo es Dios. Que, vamos, mancha de pecado, nada. Es Dios. Y él, ¿no? Es él. ¿Sabes? Como el menos perfecto, el imperfecto del grupo, ¿no? El más débil de los tres, entre comillas. Pero la Virgen Santísima, San José, y la Virgen Santísima y el Niño Jesús obedecieron a San José. Y eso, o sea, imaginándoles, meditándolo, se encuentra incapaz, se encuentra débil, se encuentra como el más pequeño de los tres, pero a la misma vez, la Inmaculada Concepción y el mismo Dios le hacen caso. Le hacen caso. Os voy a dar un spoiler, pero no. Dentro de poco saldrá un cortometraje sobre San José. Y hay una escena muy bonita, donde San José, porque el cortometraje es muy corto, como 10, 15 minutos, pero es cuando el niño Jesús, siendo pequeño, pregunta, ¿están para acostar al niño Jesús en la cama, que ya tiene como 10, 11 años? Y entonces San José pregunta al niño Jesús, ¿quieres que te contamos una historia? Y el niño Jesús dice, cuéntame de cómo conociste a mamá. Y entonces empiezan a como pasar por recuerdos de la encarnación, del nacimiento de Jesús, virginal del Señor. Y luego por otra parte también hay una escena donde San José está enseñando a Jesús, al niño Jesús, la carpintería, y están los dos trabajando juntos. Y es precisamente impresionante porque es el mismo Dios que quiere aprender de un carpintero. Entonces tienes que ser humilde para no echarse por atrás. O sea, cualquier persona que tenga un trozo de soberanía diría, es que eso no es para mí, es que yo no soy digno de eso. Luego se va. Pero cuando uno es humilde, reconoce que es la voluntad de Dios, reconoce la verdad, como dice San Teresa de Jesús. La humildad es andar en la verdad. Reconoce la verdad de que eso es la voluntad de Dios. Y aunque yo me encuentro débil, frágil e incapaz, me basta con saber qué es lo que Dios quiere. Me basta con saber eso. ¿Vale? Eso es lo que significa la donación total. Apertura total a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. ¿Vale? El siguiente paso, vamos a hablar de la virtud de la castidad. Y como la virtud de la castidad es lo que nos prepara para poder amar, porque ordena los deseos para que se coinciden con la vida. Pero por otra parte, el corazón de San José es un corazón puro, un purecero corazón.
Sí. San, no San. La Sagrada Escritura, la palabra corazón, lev, en hebreo, no es solamente el órgano, corazón, sino que lev significa el centro de mis relativos. Entonces, pureza de corazón significa que mis relaciones están ordenados. Hay una estructura en mis amores, una estructura en mis decisiones. Hemos dicho antes, Dios primero, luego el esposo, matrimonio, luego la familia. Dios primero, vocación, luego la familia. ¿Vale? Y ese pureza de corazón significa que ha puesto a Dios en primer lugar, y por eso dicen las bienaventuranzas, dichosos, bienaventurados los de corazón limpio, corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué es así? Porque el corazón puro desea a Dios por encima de todo. Quiere ver a Dios por encima de todo. Y entonces el deseo del corazón puro es estar con el Señor, como dice la Sagrada Escritura, verlo cara a cara. Verlo a cara a cara. San Francisco de Sales dijo que los ojos tienen sus raíces en el corazón. Lo que tú miras, donde tú diriges la mirada, ahí es donde va tu corazón. Si uno mira a cosas sucias, cosas puercas, impuras, tu corazón va de Dios. Es que nadie lo ve, nadie se entera, bien, vale, pero todo el mundo lo va a notar. Todo el mundo lo va a notar. Precisamente porque la mirada cambia. Cuando una persona tiene una mirada limpia, se le ve. Cuando hablo con los chavales, con los jóvenes, si mira chicos, si tienes un corazón limpio, eres capaz de mirar a los ojos de una persona. Y luego cuando lo digo así, los chicos bajan miradas. No. Precisamente porque los ojos revelan lo que hay en el corazón. Mirad a un bebé, un niño, un recién nacido. Mira sus ojos. Y te darás cuenta que tienen ojos puros. Que ves que no tiene maldad. No tiene maldad. Porque ha conservado la inocencia de su corazón. Y entonces, los que tienen los ojos limpios, que significa que sabe mortificar la mirada y no se deja llevar por las curiosidades, sobre todo por la calle. Hay personas que son como periscopios en la calle. ¿Sabéis qué es un periscopio? Un submarino, para poder ver lo que hay en la superficie, pues saca un periscopio. Entonces, peri, que significa ver alrededor, scopio significa mirar. Entonces, hay personas que son como periscopios y van caminando por la calle viendo tal, es lo que se hace en este, lo que se hace en no sé qué, lo que hay en el cartel, lo que se nota en cartel, lo que está en la tienda, tal. Si estás así, es como dejas la ventana abierta para que Satanás pueda entrar. Sin embargo, si el que tenga los ojos puros, la mirada limpia, pues sabe mortificar la mirada, mortificar la curiosidad, que no te tienes que enterar lo que están llevando los demás. No te tienes que enterar de eso. Ni siquiera te tienes que enterar de la cara de la persona que está por ahí. Cuando alguien habla contigo, sí. Pero cuando es una persona desconocida que está por ahí, o sea, no te preocupes, tú con lo tuyo tienes que hacer tu tarea y ya está. Pero la mortificación de la curiosidad es lo que te ayuda para que tengas una mirada limpia. Una mirada limpia. ¿Cómo son los ojos de San José? ¿Cómo miraba a la Virgen Santísima? ¿Cómo miraba al niño Jesús? Así es como tienes que mirar tú a tu cónyuge o a las otras personas que encuentres por ahí, con esos mismos ojos. Y mirándoles a los ojos, y a nadie, ningún otro psique, ¿no? A los ojos, a los ojos. Mirarles al corazón, mirarles al corazón. Me parece que el Padre Pío de China, lo vi en una película, supongo que será, no sé si es verdad o no, pero había una conversación entre Padre Pío y un penitente, y Padre Pío lo miraba, el penitente dice, ¿por qué me miras? ¿Por qué me miras? Es que, y, y lo miraba, deja de mirarme, es que déjame mirarlo. Porque la mirar de Padre Pío
le interpelaba el corazón, le llamaba la atención. Es una mirada de amor, como la mirada de Jesús con San Pedro. Cuando San Pedro traicionó 3 veces a Jesús, ya que estamos entrando en la Semana Santa, dice la Sagrada Escritura que Jesús lo miró, cantó gallo, Jesús lo miró, y San Pedro lloró. ¿Por qué lloró? Por la mirada de Jesús, por sus ojos, porque sus ojos reflejaban lo que había en su corazón. Por eso decía San Francisco de Sales que el corazón tiene sus raíces, los ojos tienen sus raíces en un corazón. Lo que hay en mi corazón es lo que sale, y lo que entra por mis ojos es lo que afecta a mi corazón. Si yo quiero un corazón limpio, puro, tengo que tener una mirada limpia. La impureza es una cruz ceguera. La impureza te ciega, porque la impureza convierte a la persona en objeto. Y ya no te das cuenta de que esa persona es una madre, que es una hermana, que es una hija, una amiga. Ves solamente un trozo de carne. Un trozo de carne. Entonces, por eso es una ceguera, porque no ves la realidad, no ves la verdad. Por último, ¿cuándo tengo que terminar? Porque aquí podría eternizar. Cuando quiera, padre. Bueno, ya termino. Padre Calvé habla de tu padre espiritual es caballero. Hablamos de la paternidad espiritual. Lo único que aquí podría eternizar porque es medicina. Licenciatura. Entonces, vamos al grano. San José es padre espiritual. ¿Eso qué tiene que ver con la castidad, con el amor y todas esas cosas? Pues San Juan Pablo II dice que el padre, igual que la paternidad de la maternidad, San José y la Virgen, los dos tienen que transmitir vida. Lo que identifica la paternidad de la maternidad es la transmisión de la vida. ¿Sí? Entonces San Juan Pablo II dice que desde el punto de vista biológico tiene sentido. En cuanto un hombre y una mujer hagan el acto conyugal, engendran un hijo, conciben, ya son padres biológicos. ¿Vale? Independientemente de las circunstancias, ya son padres biológicos. Entonces el Papa San Juan Pablo II decía que la parte física se entiende fácilmente. Pero sin embargo, nosotros por ser personas, que somos naturaleza humana y somos personas, para nosotros la parte biológica no es suficiente. Para un animal, macho, una hembra, pues no sé qué hacen, pero engendran, o sea, ellos tienen pues una camada, se dice, una camada. ¿Y qué hacen después? Pues muchas veces abandonan a los críos, y los críos tienen que ir sobreviviendo más o menos. Después de 1 mes o 2 meses, cuando los críos ya saben caminar, pues empiezan ya a librarse. O sea, mucho peor si eres una tortuga. ¿Habéis visto tortugas? Van ahí o dejan los huevos ahí, con 200 huevos ahí en la playa. La tortuga se va. Y luego ya cuando tú naces, no conoces ni a mamá y papá, y ya tienes la primera aventura es llegar a la orilla del océano, porque te quieren comer los buitres, los pájaros, seres humanos, los perros, no sé qué. Y luego ya llegas al mar y nadie te enseña a nadar. Empiezas tú a nadar y ahí te comen los tiburones. O sea, bueno, hay una escena graciosa de Madagascar. ¿Habéis visto la película de Madagascar? Cuando salvan un patito, y luego, y después se va por el patito, sueltan el patito porque están contentos de la libertad del patito, de repente viene un pájaro y lo lleva. Entonces, la vida de un animal es terrible. Menos mal que no somos animales, ¿no? Es terrible. Pero la parte biológica se entiende porque enseguida lo engendran y no hay, digamos, formación del animal. El papá perro no tiene que enseñar al hijo perro cómo ser perro. El perro ya cuando nace es perro y se porta como un perro. Pero el ser humano no es así. No es así porque somos personas. Entonces, no es suficiente porque hay una parte de nosotros que tiene que ser formado. Entonces, esa formación de que los niños cuando crecen, los niños
el ser humano es el que, el que menos, el más lento en desarrollar. Hemos dicho, los animales después de 6 meses o un año ya pueden vivir solos. Nosotros nos cuesta 18 años, o 20, o 21. Algunos tienen 40 y todavía están por ahí aprendiendo. Pero nos cuesta un montón, nos cuesta un montón. Porque necesitamos otros que nos formen, que nos enseñen. Y ahí es donde entra la paternidad espiritual. Entonces, la paternidad espiritual es aquel quien te transmite la vida espiritual. Entonces, el padre biológico te transmite la vida física y el padre espiritual es el que te transmite la vida espiritual. San Juan Pablo II decía en el libro Amor y Responsabilidad de que los padres biológicos también tienen que ser padres espirituales de sus hijos. También tienen que enseñarles la vida espiritual. Luego ya, con casos actuales que tenemos ahora, pues muchas veces, desgraciadamente, hay muchas familias que están rotas, de que no han conocido a su papá o su mamá. Entonces, la pregunta podría ser, ¿significa que yo no tengo padre espiritual? O sea, si yo no conozco a mi padre físico, ¿yo qué hago? ¿Voy cogiendo en la vida? No. Hay figuras paternas que no es tu padre físico, pero actúan como tu modelo de cómo portarte, de tu forma de ser. Que podría ser pues un tío, un abuelo, podría ser un sacerdote, un maestro, que no son padres biológicos, pero son aquellos que te transmiten una vida espiritual, la vida espiritual. Y San José hoy es tan importante porque tenemos una crisis precisamente en ese punto. Faltan padres espirituales. Padres físicos, pues eso viene naturalmente, pero faltan padres espirituales. Por las causas que sean. Las causas que sean. San Juan Pablo II también decía, siendo él capellán, digo, profesor universitario, de que los jóvenes matrimonios hoy en día, o sea, hoy en día es 1952, los jóvenes matrimonios hoy en día encuentran dificultades porque la economía que se tiene que enfrentar exige que el hombre y la mujer, los esposos, los dos, tienen que trabajar para mantener la familia. Y eso tiene repercusiones en la vida del niño. Porque los niños a veces andan solos o dedican poco tiempo con sus padres porque sus padres están trabajando constantemente. Y San Juan Pablo II decía, entonces, ¿quién les forma? ¿Quién les enseña? Muchas veces el Estado. Y el Estado muchas veces no está de acuerdo con nuestros principios cristianos. Entonces decía que la dificultad de los jóvenes matrimonios es eso. Y la respuesta que él da en un artículo que se llama Reflexiones sobre matrimonio, las reflexiones que él da decía, en esos momentos difíciles, cuando padre y madre los dos tienen que trabajar, lo que hay que hacer es, lo que nunca hay que hacer es tirar la toalla. Al contrario, estar firme en tus principios y estar dispuesto a sacrificar lo que sea para salvar a tu familia. Vivir, decía él, vivir la vida moral como un héroe, heroicamente. Entonces, y esa crisis, no todos nosotros estamos experimentándolo ahora. Y el problema de la sexualidad, muchos problemas psicológicos, el problema también de la destructuración de la familia es porque faltan buenos manos. Faltan buenos manos. ¿Qué aporta el padre en la dinámica familiar? El papá es, como dice también San Juan Pablo II y algunos sociólogos, el papá es el que enseña a sus hijos que sean responsables. Entonces, cuando el padre desaparece de la familia, el hijo no aprende a enfrentar con sus dificultades con valentía. ¿Qué hace el papá? Es un ejemplo típico. El padre que enseña a su hijo a montar la bicicleta. El hijo monta la bicicleta y el papá primero lo coge y así va llevándolo hasta que va aprendiendo a mover las pedales. Y luego el papá parece que lo suelta. Y entonces el niño piensa que está solo, se pone nervioso y luego se cae.
¿Qué hace? Papá lo levanta y dice, inténtalo otra vez. Dice, supérate a ti mismo y inténtalo otra vez. Monta la bicicleta. Otra vez va, ta, 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 ta. Y así vuelve a caer. Otra vez, dice, inténtalo otra vez. Hasta que lo consigue. O sea, es una imagen típica de la paternidad. Enseñar a su hijo a montar la bicicleta. Pero esa es una enseñanza para el niño pequeño, para decir que no tengas miedo a fracasar. Sino que cuando fracases, aprendes. Y cuando aprendes, mejoras. Pero cuando papá no está para enseñarte a montar la bicicleta y cuando fracasas nadie te levanta, pues entonces hace mucho más difícil de poder salir adelante. Por eso, pues muchas veces también hay jóvenes universitarios que van de carrera en carrera. Terminan, o sea, quiero ser médico. Después del segundo año, muy complicado. Cambio de carrera. Quiero ser enfermera. Pues después han dedicado 12 años estudiando 15 diferentes carreras y no han perseverado en ninguna. Porque no hay nadie detrás para decir, mira, inténtalo otra vez, no lo dejes, inténtalo otra vez. La crisis de la paternidad es lo que genera la reestructuración de la familia. Y por eso necesitamos hoy a San José. Para enseñarnos que no tengamos miedo a fracasar, sino que más bien si hay una caída, se vuelve a levantar. Muy bien, pues rezamos. En nombre del Padre y Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Oréis. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, Ten misericordia de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. ilustre descendiente de David, Ruega por nosotros. luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. celoso defensor de Cristo, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José justísimo, Ruega por nosotros. José prudentísimo, Ruega por nosotros. José castísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. José valientísimo, Ruega por nosotros. José obedientísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de trabajadores, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. sostén de las familias, Ruega por nosotros. guardián de vírgenes, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. consuelo de los desgraciados, Ruega por nosotros. patrón de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros. le estableció Señor de su casa. Y jefe de toda su hacienda. Oremos, oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de tu Santísima Madre, te rogamos, óyenos, nos concedas tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector aquí en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.